Buenas noches, mi nombre es Diego Padilla, soy abogado y actualmente curso la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mi disertación final en esta materia les voy a hablar del Estado constitucional y los principios de administración pública. Para ello vamos a ver los actos administrativos y de control en la sentencia número 7-14-AN-21. En una administración judicial que se precia de estar a la vanguardia en el control de los actos administrativos, este mecanismo se transforma en una importante herramienta para que se garantice el respeto a la Carta Magna por parte de los servidores de la administración pública. En nuestro país este control está a cargo de la Corte Constitucional, que verifica la constitucionalidad de disposiciones y normativas administrativas. Contexto. En la presente sentencia se analiza la acción de incumplimiento presentada por las disposiciones contenidas de un acto administrativo individual y dos disposiciones de distintos cuerpos normativos. La Corte resuelve aceptar parcialmente la presente acción al constatar el incumplimiento de las disposiciones normativas demandadas. En esta sentencia, el punto de controversia surge al imponerse una acción de incumplimiento en contra de un decreto ejecutivo creado para normar el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Quien demanda alega que esta disposición en particular afectó su justa promoción en el estamento militar. Para evaluar si estos actos podían ser enmarcados en una acción de incumplimiento, la Corte Constitucional verificó que los actos administrativos individuales no estén reñidos con la ley. Una de estas particularidades del caso es que no había certezas de que la acción de incumplimiento podía garantizar una reparación efectiva, ya que el demandante fue separado tiempo atrás del servicio militar. Entonces era la Corte Constitucional la encargada de determinar si el control constitucional se podría extender para individuos concretos en decisiones administrativas. La sentencia y sus fundamentos jurídicos. Según la Corte Constitucional del Ecuador, distinguir entre actos normativos y generalidades administrativas, que haya una decisión entre actos normativos y generalidades en un estudio de la Corte Constitucional diferencia a los actos normativos de los generales y administrativos, mientras los actos administrativos pueden tener la sentencia y sus fundamentos jurídicos. La Corte Constitucional del Ecuador, por medio de su análisis, estableció: 1. Distinguir entre actos normativos generales y actos administrativos. Que haya una distinción entre actos normativos y generales en su estudio, la Corte Constitucional diferenció a los actos normativos de los generales y administrativos. Mientras los actos administrativos pueden tener un impacto de índole colectivo, los otros tienen efectos generales y solo los normativos son controlados de forma constitucional por las acciones de incumplimiento. 2. ¿Cuáles son los límites que tiene el control constitucional en los actos administrativos individuales? Para la Corte es importante reafirmar que los actos administrativos de la Corte individual no pueden ni deben ser objeto de acciones de incumplimiento, recordando que la acción de incumplimiento está creada a modo de garantizar el respeto a las normas de carácter general y no fue diseñada para decisiones particulares en la administración pública. 3. Actos administrativos y principios constitucionales. La Corte Constitucional puso un especial énfasis en su decisión de que se respeten los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad y debido proceso, aun cuando la acción fue aceptada de forma parcial por los particulares. Del caso, el mismo no se puede aplicar de una acción de incumplimiento a pesar de que puede revisar los actos administrativos por vías alternativas,
como una acción de protección. La sentencia y su impacto en el control constitucional. 1. Clarificar el verdadero alcance de la acción por incumplimiento, con el afán de evitar que este mecanismo se vuelva a tratar de utilizar para decisiones individuales de la administración pública, se sentó este precedente. 2. Dar alternativas para el control constitucional. La Corte sugiere que se usen otros mecanismos a fin de no dejar indefensos a los ciudadanos en las sentencias como posibles alternativas. Se dictó el control judicial, la legalidad de la acción, la protección como mecanismos viables para discernir estos casos. Y 3. La administración pública y cómo fortalecer el principio de legalidad. La Corte Constitucional del Ecuador reitera la necesidad de que se respeten los principios constitucionales cuando se tome decisiones de corte individual. A pesar de ello, la Corte no invalida el acto administrativo que se cuestiona. Conclusiones. La sentencia es considerada un hito ya que la Corte Constitucional del Ecuador delimitó cuáles son los límites que tiene la interpretación de control constitucional de actos administrativos. En su sentencia, la Corte reafirma que deben respetarse todos los principios constitucionales cuando se tomen decisiones de corte administrativo, aunque no se considera aplicable la acción de incumplimiento, dado que no se puede utilizar para actos administrativos individuales. La sentencia hace mayor énfasis en la contribución al robustecer la jurisprudencia de este tipo de casos jurídicos y aclarar que existe una separación natural entre la revisión de legalidad y el control normativo, sin dejar ningún atisbo de duda de que es la Constitución el fundamento estructural que guíe todas las decisiones tomadas por la administración pública. Gracias.